Bienvenidos amigos, una jornada más, estamos ya con todos ustedes, como siempre aquí en este fantástico vehículo, esta máquina del tiempo que nos lleva a visitar toda nuestra ciudad. Una ciudad de la que cada día estamos más enamorados, puesto que vamos conociendo con todo lujo de detalles todo el respirar de la historia, como decimos, de nuestro Motril. Sobre todo gracias a los comentarios, como siempre, de calidad de nuestro querido cronista oficial de Motril, don Manuel Domínguez. Y ya saben ustedes que precisamente en los últimos programas hemos estado, bueno, pues en esta zona mágica de Motril, nada más y nada menos que en este emblema, como es el Cerro de la Virgen, el Cerro de la Virgen de la Cabeza, con el santuario concretamente aquí detrás. Hemos estado por todo el cercado, el Parque de los Pueblos de América, etcétera, conociendo tantas y tantas historias que, bueno, a mí me gustaría recordar algunos detalles, porque hemos hablado de tesoros que hemos encontrado en esta zona, hemos hablado de, bueno, pues aquellas fogatas, ¿no?, que se encendían precisamente con la única intención de bajar la temperatura a nuestra caña de azúcar de aquel entonces, pues para que no se helara. Hemos hablado de muchísimas cosas, entre ellas las leyendas que siguen todavía perdurando aquí en nuestro municipio, sobre todo la leyenda de cómo se encontró a nuestra Virgen de la Cabeza con esos portugueses que, bueno, pues que la trajeron o arribaron hasta nuestras costas, y finalmente, pues cómo llegó concretamente la Virgen de la Cabeza hasta aquí. Y muchas más cosas, desde cómo el porqué de la Virgen de la Cabeza, este Cerro del Cabezo, ¿verdad?, como se le solía denominar a estos cerros prominentes y protagonistas en los diferentes municipios. Averiguamos cómo este santuario pues no tenía esa fisonomía que tiene actualmente, sino que, bueno, pues tenía una fisonomía totalmente, pues mucho más pequeñito, mucho más de alcazaba más bien, también como se le denominaba el Castillejo en su día. En fin, yo lo que más les recomiendo es que echen ustedes la vista atrás, repasen todos esos programas que se pueden ustedes encontrar en la televisión de Motril, en nuestra página web, y que se pongan al día, porque son tantísimas las historias que pueden aprender con nosotros que lógicamente no se las vamos a repetir, porque nuestra intención es, a partir de aquí, seguir lógicamente, porque, don Manuel, estamos en una zona tan emblemática, tan protagonista de la historia de Motril, tan vigía, ¿no?, y tan madrina de nuestra ciudad, que aquí podemos todavía tirar unos cuantos programitas más, ¿no? Tiene historia, el cerro tiene historia, documentos tan antiguos como del siglo XV, siglo XVI, aparece ya el Cerro de la Virgen. Estamos hablando de un sitio emblemático de la ciudad. Evidentemente hoy está rodeado o prácticamente rodeado de vivienda, de pisos y tal, pero si nos remontamos a otras épocas donde el Motril era mucho más pequeñito, la ciudad, pues nos podemos imaginar una ciudad que prácticamente era Plaza España y alrededores, esto tendría una visión externa importantísima desde el resto de Motril, y además desde aquí se divisaba. Desde aquí ver Motril y de Motril ver esto. Todas las montañas que rodeaban Motril, el Cerro del Toro, el Cerro Gorro, el Cerro de los Perdidos del Vicario, el Cerro del Hacho. Es decir, es que indudablemente la visión del cerro. Y historia, pues el propio Tomás de Aquino y Mercado en su historia habla del castillo, ¿no?, mandado derribar por los Reyes Católicos en 1499, con lo cual nos estamos remontando al siglo XV. Esto ya era un sitio que tenía importancia, porque había una alcazaba de defensa, no de la costa, sino de la ciudad, seguramente. Defendía la villa de Motril, seguramente. Y creo recordar cómo el artillero, el señor Ramírez de Madrid, mandaba precisamente su artillería, pero con un cañonazo nada más. Con un cañonazo tomaron Motril, un cañonazo. Tuvieron la suerte, lo cuenta Pérez del Purgar en sus crónicas de la época de los Reyes Católicos, como consiguieron meter un artillero, consiguió meter una bala de cañón por una ventana de una torre donde los musulmanes de Motril tenían la pólvora. Aquello debió explotar y se rindieron, y con lo cual dice Pérez del Purgar que consiguieron pues evitarse pues una desgracia de muertos y de tomar Motril, que fue disuasorio, que hubiera sido complicado, ¿no? El castillo debió tener su importancia, es decir, cuando nosotros hablamos de un castillo en un sitio tan elevado como este,
y además con una visión hacia dos partes, como era hacia el mar, norte y sur, ¿no? Y hacia el norte, hacia la ciudad, y defendía prácticamente el entorno de Motril, la costa de Motril, pues debió ser una alcazaba. Alcazaba, calasta al sayar, lo que dicen las palabras musulmanas, debió tener importancia. Cuenta Tomás de Aquino Mercado que la madre de Boabdil, la reina Isa la Horra, pues tenía aquí su residencia en el castillo. Hombre, se duda, porque un castillo militar no sería un sitio muy adecuado para la madre del rey o la reina madre del reino de Granada, pero bueno, poca comodidad tendría, ¿no? Un castillo de este tipo, no era un palacio ni mucho menos, aunque Aiza la Horra tenía propiedades en Motril, sí. Tenía justo lo que hoy es la Plaza del Tranvía, las casas de la Plaza del Tranvía, ya tenía su ingenio azucarero, tenía el baño árabe de la Plaza de la Tenería, es decir, tenían bastantes edificios en Motril, incluso las salinas de Torrenueva, es decir, que tendría más propiedades en Motril, más casas en Motril con toda seguridad. Esas casas fueron expropiadas o vendidas a los Reyes Católicos, expropiadas por los Reyes Católicos, o vendidas, la propia Aiza las vende a Francisco Ramírez de Madrid, al famoso artillero, y el castillo pues que debió quedar aquí hasta que había rumores de rebelión de los mudéjares en 1499 y Fernando el Católico ordena el derribo del castillo. Las ruinas debieron estar mucho tiempo, incluso algún autor, Tomás de Aquino Mercado, vuelve a citar que de las piedras de las ruinas del castillo se llevaron para hacer la muralla de Motril, la muralla que rodeaba Motril, que se hace en 1528, o sea, hace unos años después. Cogieron piedras de aquí. La que se rehizo. Claro, la que se rehizo. Se llevaron las piedras de aquí para hacer la muralla de Motril. Y aquí en esta ruina donde aparece la Virgen, donde la Virgen que la traen y la ponen en la iglesia de Santiago, en la calle Zapatero, desaparece y aparece entre las ruinas del castillo, aquí en el cerro, y además no una vez, dos veces. Eso es que varias veces, ¿no? Dos veces, y ya deciden hacerle la ermita aquí, y es cuando Motril empieza a ser sacralizado. Estamos hablando de una fecha tan temprana, no sabemos la fecha exacta, pero debió ser pues, a principios, muy principios del siglo XVI, 1500, un poco más, ¿no? Es decir, que indudablemente ahí es donde empieza la tradición de la Virgen de la Cabeza en Motril. Una Virgen pues que evidentemente tiene una larguísima tradición en la religiosidad popular motrileña, y después hay otros intentos, incluso hay intentos ya en el siglo XVI de hacer un convento aquí. ¿Los franciscanos? No, anterior a los franciscanos, hacer un convento aquí. También los franciscanos sí que hacen el convento en 1513, 1613, y después el propio cardenal Belluga intenta hacer un convento aquí, crear un convento aquí a San Felipe Neri, que era un convento de filipense, de San Felipe Neri, pero no tiene éxito, ya en el siglo XVIII. Es decir, que esto siempre ha sido pues un sitio de religión. Desde principio la ermita, la primera intento de crear un convento, los franciscanos que estuvieron aquí entre 1613 y 1630 o 31, y después un segundo intento de crear un convento de San Felipe Neri, también aquí en el cerro. La única época que sí que tuvieron un convento aquí fue los franciscanos, que es muy curioso porque no nos podemos imaginar un convento franciscano aquí. Yo no sé cuántos frailes habría, pero sí que unos cuantos, habría que por lo menos 14 o 15 frailes, por lo menos, ¿no? Una cosa así. Indudablemente la fisonomía que nosotros tenemos hoy debería ser una fisonomía muy distinta en lo que era el convento de San Francisco. Y es muy curioso cómo termina el convento de San Francisco, pues los franciscanos terminan mal con los motrileños en principio, porque cuando los franciscanos terminan su nuevo convento frente a la Casa de la Parma, en la huerta de San Francisco, deciden llevarse a la Virgen de la Cabeza. Y los motrileños dicen que no, que la Virgen de la Cabeza tiene que estar aquí, en el cerro, que es su sitio, que es donde tiene que estar. Y donde ella quería estar. Donde ella quería estar. Los franciscanos dejaron esto medio en ruina y curiosamente tuvo que venir el arzobispo, que no se lió un motín en Motril de milagro, porque le tiraron piedras hasta el arzobispo. Es decir, que tuvieron que salir algunos caballeros de Motril a defender al arzobispo, espada en mano, porque se lo iban a comer los motrileños, porque querían llevarse los franciscanos la Virgen de la Cabeza a su nuevo convento de la Huerta de San Francisco, al lado de La Palma, y aquello fue una revolución
Total, al final el arzobispo decide que se quede aquí, pero como esto estaba tan mal, es cuando construye la iglesia que tenemos hoy, 1630. Aquel convento franciscano, que también decía que era una preciosidad. Una preciosidad, y sí. que intentaron llevárselo a América. Por eso digo, o sea, lo desmantelaron piedra a piedra. La iglesia estuvo sí. durante un tiempo, fue almacén de azúcar, la iglesia de San Francisco, fue almacén de azúcar de la fábrica del Pilar. Y en un momento determinado la vendieron a un norteamericano, la desmontaron y la cargaron en el varadero para llevársela a Málaga y de Málaga a Estados Unidos, pero en el trayecto de Motril a Málaga el barco se hundió. Del convento de San Francisco no quedó nada. Tanta piedra, no quedó nada. El convento de San Francisco no quedó. Y debió ser un convento, decían que era muy bonito y además la iglesia era una de las mejores iglesias de la provincia de Granada. Hombre, para querer llevárselo. Estamos hablando de un convento que se crea pues a principios de la primera tercio. ¿Eso era una práctica que se hacía habitualmente, eso de desmantelar? Bueno, es que el siglo XIX y siglo XX España fue un tesoro de patrimonio artístico impresionante y muchos obispados pues vinieron a España a llevarse cosas, ¿no? Ya hubo obispados, el propio José I de la época de la Guerra de Independencia se llevó parte también del tesoro artístico español, después Francia lo devolvió, algunas cosas, no todas, pero algunas cosas las devolvieron y siempre en estos años de guerras en España siempre ha habido pues una situación muy irregulares y tal, pues siempre había obispados que venían para comprarle a los desgraciados españoles su patrimonio por 4 duros, ¿no? Claro. Indudablemente, pues parte del tesoro artístico español, pues, incluso después de las desamortizaciones de Mendizábal, cuando se desamortizan las propiedades religiosas, gran parte del tesoro religioso español desapareció. Desapareció porque muchas de las cosas se las llevaron a los museos provinciales, a los museos de Bellas Artes provinciales, pero mucho del patrimonio artístico de conventos, iglesias y tal desapareció. Siempre había avispados en este tema. Y en el caso de aquí, pues los franciscanos intentaron llevarse a la Virgen y no lo consiguieron porque el pueblo motriz le dijo que no. Aquí nos podemos imaginar el pueblo motriz aquí, el arzobispo en medio. El arzobispo en aquellos años era una autoridad en el siglo XVII, no solo una autoridad religiosa, una autoridad política y civil de una gran importancia. Y aquí los motrileños dijeron que allí que los frailes no se llevaban su Virgen de la Cabeza, porque su Virgen de la Cabeza estaba en el cerro y tenía que estar siguiendo en el cerro. Como habían dejado el convento en ruinas, prácticamente los altares quitados y tal, el Ayuntamiento de Motril decide, el Consejo de Motril decide derribar lo que había y crear un edificio nuevo. El edificio es el que tenemos hoy, lo dirige 1631-32, es cuando empieza la obra, el derribo se hace de lo que había anteriormente, en el año 1631, y es un arquitecto, un maestro de obras, Isidro La Chica, que es un arquitecto maestro de obras de Motril, es el que dirige las obras de la construcción de la actual que tenemos hoy, que es la misma, es decir, prácticamente lo que tenemos hoy debe ser prácticamente lo mismo. Es posible que hubiera algún añadido posterior, el camarín, por ejemplo, la torre, hubiera algún añadido posterior. Eso te iba a preguntar. Vamos a ir acercándonos, si parece, empezamos nuestro recorrido. Síganos ustedes, por favor, puesto que yo vuelvo a insistir, que a mí me encanta, ¿no? Como fisonomía. Como es muy iglesia, bonito. Sobre todo porque yo no he encontrado nada parecido, ¿no? Eso es lo bueno, no hay nada parecido. No hay parecido. A nivel por lo menos Hombre, de la España, iglesia, construcción de 1631 hasta el 35, por lo tanto es una iglesia barroca. Y está en ese aspecto perfectamente, se puede ver, pues es verdad que tiene toques de neoclásico metido ahí, pero son añadidos posteriores, ¿no? Pero en términos generales es una iglesia que es muy bonita. Algunos autores, algunos historiadores del arte le he oído decir que esta torre es de influencia de arquitectura valenciana. Ajá. Pues tampoco se puede demostrar eso de arquitectura. Que sí que es verdad que el cerro da la impresión de que lo vemos que es la nave crucero, la nave principal, entre contrafuertes, se ve claramente y parece que es la parte de la torre y la parte del camarín, que es esta. Sería como adosado posteriormente, parece que, ¿no? Da la impresión de ser algo adosado posteriormente. Este tipo de torres normalmente suelen ir en la parte posterior. Normalmente estaba o en las cabeceras o a los pies de la iglesia, en este tipo de construcciones. Pero es muy bonita, está muy bien conseguida. Si Isidro La Chica
este maestro de obras motrileño, que además hizo también otras obras en Motril importantes, pues la concibió bien. Es decir, que es muy curioso, pero las trazas, no tenemos la traza, no se ha conservado los planos ni nada de eso, pero sí que la concibió bien. Es decir, interiormente es muy luminosa, está muy bien conseguida con sus lunetos y tal, está muy bien conseguida, la decoración exterior, y es horizontal, ¿no? Su puerta de entrada lateral y puerta de entrada a los pies, es decir, que es muy interesante el edificio como tal. Lo que sí veo también es que quizás al principio llevaba un ladrillo más visto, es ¿no? posible que el recubrimiento, que haya recubrimiento y que el ladrillo fuera visto. Antiguamente las iglesias se usaban de ladrillo visto, no había tanto recubrimiento de un enfoscado de imitación, ¿no? Como se ve, parece que es con ladrillo y rectángulos. En realidad lo que hay debajo es ladrillo y los rectángulos esos son de piedra, son piedras, ¿no? Con laja de mármol. No, de piedra, trozos de piedra para darle consistencia al muro. Y está muy bien lograda, los contrafuertes, su cimborrio, la parte de arriba. Es decir, indudablemente tiene toda una estructura pues muy bien hecha. Yo creo que se hizo además muy bien diseñada. Y ya en el propio diseño, cuando se hace la torre, se le da sensación de verticalidad, un poco para acompañar la verticalidad del propio cerro hacia arriba se le da verticalidad, que se acentúa en los años 60, a principios, finales de los 50, con la terminación del reloj y la torre de arriba de la cúpula, claro. Porque, bueno, de hecho tenemos fotografías donde no está eso se hace en los finales de los 50. Que, volvemos a insistir, a mí también me encanta porque le da todavía la estira, todavía claro, más, la hace le da más alta, verticalidad, le da sensación más verticalidad y compensa mucho más las formas que tiene, ¿no? Claro, o sea, compensa, es una iglesia que es corta, pues tiene nave corta, pues no tiene más espacio, realmente no hay mucho más espacio en el cerro para construir, y optó ya el propio diseño de Isidro Las Chicas, nada más que con la torre es una torre que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cuerpos de altura, es decir, que indudablemente el último es de campana, tiene 5 cuerpos, que ya es una torre alta, indudablemente que sobrepasa casi en 2 cuerpos a la iglesia, ¿no? Y eso se le acentúa cuando se construye por la parte de arriba donde está el reloj, que se hace a finales de los 50. Una pregunta, y sin ánimo de polémica, el reloj, los relojes habituales de los campanarios y tal, sobre todo en la costa mediterránea, a nivel... suelen ser blancos, ¿no? Suelen ser de cera blanca, pero aquí se eligió seguramente por el tono de la fachada, del tono rojizo de la fachada, ¿no? Acompañar el tono de la fachada. Estilo italiano, creo yo, ¿no? Sí, es que este edificio es un edificio barroco del 17, de principio de la primera mitad del 17, y está muy bien concebido, es lo que la decoración exterior con los mamelones ahí, es decir, que indudablemente está muy bien concebida el edificio, está muy bien concebido. Es verdad que no tiene mucho espacio, es verdad que es un edificio que no tiene demasiado espacio porque la superficie del cerro es corta. Claro. Lo que no sabemos es cómo sería el convento. Si el convento sería más grande, vendría hasta más abajo, porque sí que es verdad que se le autoriza a los frailes franciscanos a ampliar la superficie del cerro, tanto hacia poniente, a levante y hacia el sur, y hacia el norte, hacia el terral, como decían ellos en aquella época, el norte, para ampliar el convento. No sé, lo que no sabemos, como tampoco se ha conservado, ni dibujos, ni planos. Y sus zonas de huertos, sus zonas de cosas que normalmente no están. Es decir, a lo mejor este edificio incluso más pequeño que el convento de San Francisco que hubo aquí. Convento de San Francisco donde estuvo con un religioso que después se hizo muy famoso, no era de Motril, pero estuvo aquí en este convento de San Francisco cuando estaba aquí, el convento de San Francisco, que es el padre Vascones. El padre Vascones tiene un libro sobre la buena muerte, sobre cómo ayudar al bien morir en aquella época, que fue una de las grandes ediciones de España en el siglo XVII. El padre Vascones tenía la costumbre, nos podemos imaginar un Motril nocturno, donde las calles no tenían ningún tipo de iluminación y el padre Vascones se vestía con su hábito, salía por las calles de Motril. Por las calles de Motril eran pues... había muchos trabajadores de los ingenios, gente joven generalmente y tal, y él iba pregonando, lo cuenta Rodríguez Martín, Ortiz del Barco, lo cuenta que iba pregonando por las calles diciendo: un alma tienes y no más,
si la pierdes, ¿qué harás? ¿No? Y nos podemos imaginar... Un alma tienes y no más. Y no más. Y si la pierdes, ¿qué harás? Caerás. ¿Qué harás? Y entonces iba por las calles de noche para convertir o a volver a una buena vida a todos aquellos muchachos que trabajaban en los ingenios de azúcar, que eran muchísimos, que era gente joven, generalmente venidos de fuera de Motril, y que debían llevar una vida bastante disoluta cuando podían descansar, porque se trabajaba 24 horas. Claro. Es decir, que indudablemente el padre Vascones además ha pasado a la historia de la literatura religiosa y de la teología religiosa en España, como es uno de los autores que más ediciones consiguió de su libro sobre la ayuda al bien morir. En aquella época estaba el tema de la muerte, era un tema muy importante, y se publicaban muchos libros sobre qué había que hacer con los moribundos, porque va a salvarlos del infierno, de los peligros del demonio en el momento de la muerte, de la agonía y tal. Y el padre Vascones pues era otro de los que escribió, y su libro tuvo muchísimo éxito. Su libro, El Padre Vascones, estuvo muchísimo. Pero estuvo en Motril, curiosamente estuvo antes de hacerse famoso, estuvo en Motril paseando por las noches en las calles de Motril con su campanilla, intentando llevar por el buen camino a todos aquellos que andaban un poco perdidas de la época. Estamos mirando los escudos. Los escudos pero allí no son exactamente el mismo, ¿no? No, este es el del arzobispo García de Castro. Y aquel es el de Felipe V. Felipe V. Porque Felipe V es el que concede el patronato real al santuario, por eso se llama Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, porque el rey Felipe V a principios del siglo XVIII lo acoge como bajo su patronato de la corona, y entonces, como estaba acogida patronato de la corona, tienen el privilegio de poner en la entrada de la iglesia el escudo real, y ese escudo real el que está ahí, el de Felipe V. Y este es el arzobispo García de Castro, que después de la guerra, cuando se restaura el cerro, se hace un palacete arzobispal aquí, y esta es una reconstrucción, porque tampoco debía ser así anterior, y se le pone el escudo del arzobispo. Sí, de hecho tenemos ahí la granada, tenemos una torre, tenemos un barco. Y un buen pastor en el centro. Un buen pastor. Y indudablemente es muy bonito el escudo del arzobispo. Y lo que pasa es que no se ve porque está muy perdido, pero el letrero del arzobispo, el título del arzobispo abajo. Peribus. Es muy, muy bonito, ¿no? Es decir, este es el Palacio Arzobispal, porque cuando se reconstruye el cerro... Qué puertecita más bonita. Sí, está el acceso a la torre. Pues tiene un acceso interior y un acceso exterior. Y la verdad es que es muy interesante el tema del cerro, ¿no? Cómo está construido. Y yo siempre planteo, esto está un poco en una zona que es muy curiosa porque es muy antigua. Algunos, quizás en el programa anterior lo decíamos, algunos autores hablaban de que aquí habían aparecido restos romanos, restos fenicios. Fenicios, ¿no? Hablábamos de restos tuberías y esas cosas. Bueno, no lo sabemos. No hay datos, realmente no hay datos. De eso estuvimos hablando de ese tema. Sí, es muy curioso. Ahora, ¿hasta dónde llegaba la construcción del castillo? Pues tampoco lo sabemos. No hay ningún dibujo del castillo, no hay ninguna planimetría. Sí que el cerro debió estar más elevado. Bueno, recordamos para empezar que árboles ninguno. Ninguno. Porque palmeras, de lo que se trataba es lo que decíamos al principio. De que la ciudad tuviera visibilidad sobre la Alcazaba y Alcazaba sobre el resto. No se ponían árboles para tapar nada, evidentemente. A dominarlo absolutamente. Y además el cerro debía estar más elevado, porque después de los terremotos de 1884, el ayuntamiento, había mucho paro, y el ayuntamiento lo que hace es pues abrir la carretera y rebajar un poco el cerro. Claro, sí, eso lo hemos comentado. Un poco para darle trabajo a los jornaleros motrileños, que había mucho paro, y el ayuntamiento hace un poco de obras públicas para evitar algo de paro. Lo que no sabemos es alguna vez me han dicho, estuve que habían aparecido los restos de muralla por aquí, y tal, los restos de muralla, claro, porque tendría posiblemente una cerca, ¿no? Estaría cercado, lógicamente, y posiblemente hasta el edificio fuera hasta más grande de lo que es hoy, o más chico. El caso es que no lo sabemos. Sí que da la impresión de que todo este entorno del cerro, del muro que rodea el cerro, da la impresión de ser muy antiguo. Ahora lo veremos, pero da la impresión
de ser muy antiguo. O mejor lo vamos a ver en el próximo programa, porque hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Comenzamos con mucha intensidad esta ya visita a nuestro santuario, al Cerro de la Virgen. Ya saben que llevamos varios programas en este entorno tan fantástico, tan mágico, que tantas historias nos ha dejado ya y que nos van a seguir dejando. Nosotros vamos a estar por el entorno, no vamos a entrar, lógicamente, a la iglesia, porque eso lo dejaremos para programas sucesivos, donde no solo visitaremos este santuario de la Virgen de la Cabeza, sino también la iglesia mayor, la Agustino, etcétera, etcétera, muchísimos de los monumentos motroleños por dentro, y ya pues estaremos especificándole, ¿no?, con más detalle la historia de estos monumentos motroleños. Pero nosotros les prometemos que el programa que viene volvemos a estar aquí, vamos a seguir rodeando de historias a nuestro santuario y, por supuesto, como siempre, aquí en la Alquería. Así que, Manolo, si te parece, seguimos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Adiós.